puesto en momentos tan difíciles. Muchas gracias, Rosa. Maribí Ceciliano, buenos días desde Venezuela, son las 0 horas por aquí, ya es tarde aquí en España, ahora mismo son las 6:04 de la mañana, estamos en la madrugada, por así decirlo. Norma Mait, buenas noches desde Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este fin de semana hemos tenido por aquí a Milei de visita en España. Juan Rivera, qué gusto volver a escuchar, volverle a escuchar, señor Antonio. Saludos, muchas gracias. Bienvenido, Juan Rivera. Como ya sabéis, lo que hacemos ahora en esta nueva edición de directos que estamos realizando en la mañana es que hacemos la exposición casi al principio para después dar tiempo a responder a las preguntas, a las cuestiones que me hagáis. Así que os animo ya a que empecéis a dejar vuestras cuestiones, vuestras preguntas, cualquier duda que tengáis. No es necesario que trate sobre el tema especialmente del que vamos a hablar hoy, sino cualquier consulta sobre el tema, por supuesto, que tratamos aquí en el canal, sobre narcisismo, sobre relaciones tóxicas, sobre psicopatía, sobre sociopatía, cualquier pregunta sobre este tema me la podéis ir dejando y después al final, después de la exposición, la contestaremos. Así que vamos a pasar ya al tema para no retrasarlo demasiado. Después seguimos saludando y respondiendo a las preguntas que me vayáis dejando. Ya os digo que también no solo preguntas, sino también vuestras propias experiencias respecto a qué aspectos son los que, por ejemplo, en este tema de hoy, qué detalles fueron los que vosotros os fijasteis, cuáles fueron los factores que determinaron que creyerais o que entendierais que estáis conviviendo con una persona narcisista. En caso de que hayáis terminado esa relación, cómo fue la relación, cómo terminasteis con ella, cualquier cosa que pueda ayudar a las otras personas a entender la circunstancia o la situación por la que ellos están pasando. Así que vamos a ir al tema de hoy, que como os digo son 15 pruebas, 15 señales de que una persona es narcisista. Ya digo que cada una por sí sola, aislada, no significa nada. Una persona puede tener alguna peculiaridad y puede hacer que puntúe alto en cualquiera de estas señales que vamos a indicar, y eso no significa que esa persona sea narcisista, sino que para que se dé ese diagnóstico se tienen que dar varias de las características de las que vamos a hablar. Hay algunas, desde luego, pues las voy a ir señalando en su momento, que son más importantes que otras, pero vamos a ver que son las que van a definir perfectamente si realmente estamos con una persona tóxica o no. Bueno, en primer lugar, el narcisista no sabe perder y no sabe ganar. Esta es una característica típica no solo de los narcisistas, sino de personas muy competitivas, muy combativas, que siempre quieren tener razón. Normalmente cuando una persona es una persona honesta, una persona sincera, una persona con la que se puede tratar, normalmente son personas que saben perder en el sentido de que aceptan sus propios errores, que comprenden que a veces se equivocan, que no siempre tienen la razón en todo, y eso les hace que cuando se equivocan, pues sepan, una vez que se han dado cuenta, por supuesto, de que han cometido un error, pues lo reconozcan sencillamente. Son personas que suelen tener una autoestima alta, las personas que reconocen sus propios errores, porque no tienen miedo a mostrar esa debilidad de que son personas que se equivocan. Y a su vez son personas que saben ganar, porque cuando ganan son indulgentes, son personas que no se abalanzan sobre el derrotado, que no machacan al derrotado, que no quieren exterminarlo, que no quieren hacerle pagar ese hecho de haberse enfrentado, haber discutido con la otra persona, sino que son magnánimos, que aceptan que han ganado, pero que comprenden también las razones o comprenden los argumentos de las personas que han perdido en una discusión, en lo que sea, ¿no? El narcisista, sin embargo, es todo lo contrario. El narcisista no sabe perder, cuando pierde no lo reconoce, alega constantemente en contra del resultado, sea lo que sea, incluso aunque la evidencia sea muy clara, incluso aunque todo esté nítido, meridiano, se pueda ver que se ha equivocado, nunca lo reconocen, pueden estar porfiando y porfiando sobre algo durante mucho tiempo y nunca reconocerlo, y a la vez cuando ganan son terriblemente malos ganadores porque quieren humillar, quieren vejar, quieren machacar, maltratar,
a la persona que ha salido derrotada, a la persona que ha perdido, la persona que en ese momento puede que no tenga razón o que se ha equivocado en la decisión que ha tomado. En segundo lugar, el narcisista siempre tiene la opinión de que los demás no lo valoran adecuadamente, sobre todo que nunca le dan la importancia real que él tiene, considera él, por supuesto. El narcisista siempre tiene una opinión sobre sí mismo muy elevada, o al menos, no sé si sobre sí mismo muy elevada, pero sí quiere que los demás tengan una opinión muy elevada sobre él, con lo cual espera que todo el mundo hable maravillas de esta persona y cuando eso no ocurre, por supuesto, porque todos nos damos cuenta cuando conocemos a otra persona, vemos sus virtudes, pero también vemos sus defectos. Entonces, nuestra valoración es un promedio entre virtudes y defectos de la otra persona. Sería absurdo que viéramos a una persona y solo consideráramos sus virtudes, ¿no? Que creyéramos como que es una especie de dios o semidios, pero en realidad eso es lo que espera el narcisista. El narcisista espera que todos le alaben, que todos vean exclusivamente sus virtudes, y le molesta mucho que las personas vean sus defectos, que las personas vean aquello en lo que se equivoca, que vean sus puntos débiles. No les gusta nunca mostrar sus puntos débiles, por eso siempre piensa que no es valorado en la justa medida, siempre piensa que las personas no le dan la importancia que él tiene. En tercer lugar, hay que tener mucho cuidado con esto, porque siempre tenemos un poco la idea de que el narcisista tiene que ser alguien grandioso, pero hemos dicho en tantas ocasiones que existen narcisistas grandiosos y existen narcisistas encubiertos o narcisistas tímidos o narcisistas que no se manifiestan de una forma tan exagerada, ¿no? Hay que tener cuidado porque el narcisista puede ser un personaje introvertido, puede ser, cuando es introvertido, suele ser una persona hipersensible, una persona que se molesta por todo, en una actitud siempre defensiva y siempre ansiosa. Hay que tener mucho cuidado con esto porque tenemos un arquetipo de narcisista que es arrogante, que es prepotente, que es el narcisista grandioso, pero también hay que prestar atención a que existe este otro tipo de narcisista que puede ser, como digo, introvertido, hipersensible, que siempre tiene una actitud defensiva y que siempre está en un estado de ansiedad bastante elevado. Esta sería la tercera característica que podríamos detectar, ¿no? En cuarto lugar, el narcisista siempre es experto en todo, ¿no? Siempre sabe de todo. Tú puedes hablar del tema que quieres, puedes estar conversando con un doctor especialista en una materia determinada, un cardiólogo que está opinando sobre temas del corazón, y el narcisista siempre va a saber más que él. El narcisista siempre se cree que está en posesión de la verdad, siempre cree que tiene razón y es capaz de discutir incluso con un auténtico profesional, con una persona muy conocedora de esa materia. Es capaz de argumentar en contra y va a creer que tiene razón y va a defender sus teorías a capa y espada, incluso aunque esté hablando con una eminencia del tema que sea, ¿no? Nunca va a reconocer que se equivoca, nunca va a reconocer que está en el error, nunca va a reconocer que no tiene los suficientes conocimientos como para no hablar de algo, ¿no? En quinto lugar, y esta es una de las características fundamentales, porque por otro lado nos puede parecer una persona empecinada, nos puede parecer una persona egoísta, nos puede parecer una persona, pero esta es una de las características esenciales de los narcisistas que los diferencian de otro tipo de relaciones tóxicas o de otro tipo de personas que puedan tener cualquier problema de inadaptación. Y es el problema de que disfrutan haciendo el mal a otra persona. Esta es la característica fundamental de la obtención del combustible negativo. Siempre hablamos de esa diferencia entre el combustible, lo que habíamos señalado antes, de que les gusta que los admiren, que les gusta que les vean sus aspectos positivos. Eso sería el combustible positivo, pero ahora estamos hablando del combustible negativo y significa que el narcisista necesita humillar a las otras personas para recibir ese combustible negativo, para sentirse superiores, para sentirse que dominan la situación, que controlan la vida de otras personas, y eso lo hacen a base de la humillación, de la vejación, de desvalorizar a la otra persona. Eso es lo que les hace sentirse importantes y sentirse capaces. Este es un aspecto muy importante. Cuando tú veas que la otra persona de una forma gratuita te está hiriendo, cuando tú ya estás derrotado, cuando tú reconoces ya que te has equivocado, siguen machacándote, siguen presionándote, siguen tratando de sacar de ti aún más enojo, más rabia, más provocarte en el sentido que sea.
Este es uno de los rasgos fundamentales que definen al narcisismo, que lo definen como esa persona que busca siempre ir más, que siempre busca sacar un poco más de sufrimiento de la persona. En sexto lugar, una característica general de los narcisistas, pero que también hay otras personas que las pueden tener, es que se creen superiores a los demás. El narcisista siempre tiene un concepto de que él está por encima de todo el mundo, que él siempre tiene razón, que él siempre tiene que controlar, que él tiene una especie de derecho divino que le hace estar por encima de los otros, que hay unas leyes especiales que rigen para él, que él puede hacer determinadas cosas que otras personas no pueden hacerlo. En séptimo lugar, y esto enlaza con el punto que habíamos visto, el número 5, el narcisista siempre justifica su crueldad hacia los demás. El narcisista es cruel, por supuesto, esa crueldad choca a las personas que lo ven. Las personas se preguntan por qué es así, por qué le gusta tanto hacer daño a los otros, por qué le gusta hacer sufrir a los otros. Entonces él siempre encuentra justificaciones, como por ejemplo que es para corregirte, como por ejemplo que él no puede permitir que se persista en el error, que él es la persona encargada y que tiene una responsabilidad para con sus hijos, para con su esposa, y que no puede permitir que esas faltas se repitan cuando esas faltas ya han desaparecido. Él sigue insistiendo, sigue persistiendo en ese daño que está provocando a los demás. Pero él siempre lo justifica, con cualquier razón, con cualquier tontería, con cualquier minucia, él puede justificar por qué está haciendo daño a las otras personas, por qué las hace sufrir, por qué las hace llorar reiteradamente, por qué siempre está molestando a los demás y siempre está haciendo daño. Nunca ofrece cariño, nunca ofrece consuelo, nunca ofrece amor, nunca ofrece un alivio, una salida a las personas, sino que solo busca provocar daño, provocar sufrimiento, provocar dolor. En octavo lugar, tiene un afán tremendo siempre de dirigir todo. Siempre les gusta mandar, les gusta controlar, les gusta ser los que organizan siempre las situaciones. Cuando ves a un narcisista en cualquier situación, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, siempre son los que quieren dirigir, siempre son los que quieren mandar, a veces incluso sobreponiéndose en el trabajo, por ejemplo, a su jefe natural, aunque con eso también tienen mucho cuidado, porque el narcisista es narcisista, pero no es tonto, con lo cual sabe que si se enfrenta con su jefe puede perjudicarle, con lo cual preferirá la adulación, preferirá el halago, el tratar de siempre sintonizar con el jefe más que el enfrentamiento, con lo cual siempre le gusta mandar, pero claro, tienen en consideración siempre que puede haber otras personas que tengan mayor autoridad que él y sabrá arrimarse como que esas decisiones las toman en conjunto, no evita el enfrentamiento siempre que puede. En noveno lugar, y este es otro de los rasgos muy importantes que no siempre se perciben en su naturaleza, en su totalidad, y es que les gustan las profesiones altruistas. Increíblemente, aunque es una persona que le gusta hacer sufrir a los demás, sobre todo a esas víctimas próximas, ¿no? A ese compañero de trabajo con el que se trabaja todos los días, a su esposa o a su esposo, a sus hijos, a esas personas más próximas son a las que les gusta hacer sufrir. Pero como el narcisista siempre está muy pendiente de su propia imagen, está muy pendiente de gustar a las otras personas, de caer bien a todo el mundo, tienen cierta preferencia por las profesiones altruistas, esas profesiones, por ejemplo, ser pastor en una iglesia, trabajar en organizaciones sociales, ser un médico, ser un empresario que crea riqueza y que crea oportunidades para otras personas, y siempre va a resaltar ante todo el mundo ese aspecto altruista que tiene su profesión. Ser sacerdote, por ejemplo, también, bueno, habíamos dicho ser pastor, que es más o menos lo mismo. Siempre buscan esas profesiones que dan una imagen muy buena ante el público, ante la gente en general, porque al narcisista siempre le gusta mantener esa imagen ante los demás. Si es que no tiene una profesión de este tipo, por supuesto siempre va a tratar de mantener una buena imagen ante los demás. Siempre va a parecer que es un gran padre de familia, siempre va a parecer que es un gran trabajador, que es un hombre muy por la sociedad, muy por la comunidad, que siempre están aportando a la comunidad, que siempre están dando valor, que siempre son personas que se preocupan por los demás. Siempre proyectan esta imagen de cara a los demás porque les gusta siempre tener una gran imagen, les gusta parecer personas importantes y saben que es fundamental el proyectar esa imagen, ese aspecto de buenas personas.
esa es la dualidad del narcisista, ¿no? Que por un lado es capaz de proyectar una buena imagen a la gente de fuera, a la gente extraña, a la gente ajena a su propia familia o a su entorno, y sin embargo, después dentro de la familia, después en la relación personal, son auténticos monstruos que se enfrentan que hacen sufrir a esas personas a las que en teoría deberían amar, a esas personas a las que deberían proteger. Sin embargo, es todo lo contrario, les hacen sufrir, los maltratan, los desvalorizan, los humillan, les hacen perder completamente su autoestima. En décimo lugar, en general al narcisista no le gusta manifestar sus emociones. Solamente cuando a ellos les interese las van a manifestar. Como siempre hemos hablado, el narcisista es una persona que tiene una empatía instrumental. Siempre esa empatía, esas emociones que sacan son emociones artificiales que ellos emplean en el momento adecuado cuando a ellos les conviene. Son personas que en general no les gusta manifestar sus propias emociones. Cuando manifiestan emociones normalmente no son propias, sino que son artificiales, son emociones que ellos han creado expresamente porque creen conveniente que en ese momento deben mostrarse emocionales, deben mostrarse tiernos, deben mostrarse cariñosos, bondadosos. Cuando sacan esa parte simplemente es una forma interesada de sacarla. Normalmente el narcisista nunca le gusta que se reconozcan sus sentimientos porque entiende que ser sensible es un poco como ser débil, ¿no? Que manifestar emociones son como puntos débiles. Si tú te emocionas por algo, quiere decir que alguna persona puede atacarte por ahí, puede hacer que te sientas débil en ese aspecto, que caigas en ese mundo que ellos consideran de debilidad, que es el mundo emocional, ¿no? Cuando un narcisista llora, normalmente va a ser un lloro artificial, va a ser un lloro falso, va a ser un lloro de engaño para tratar de ganarse la benevolencia de otra persona, para tratar de conseguir que se olviden determinadas cosas. Siempre va a ser algo instrumental, algo que tiene un fin, como acaban de decir, son grandes actores, siempre tienen ese teatro que saben mantener, que saben hacer, sus emociones siempre son artificiales, nunca son nada real. En décimo primer lugar, el narcisista generalmente, el narcisista y la narcisista suelen ser personas atractivas. Atractivas no quiere decir que sean guapos ni que sean, sino atractivo es alguien que tiene algo en su personalidad que es capaz de atraer a los demás. Esto es así porque el narcisista lo desarrolla desde su tierna infancia. El narcisista sabe que una parte importante de su manipulación o de ponerse en el lugar que él cree que le corresponde es atraer a la gente, resultar atractivo a las personas, bien sea porque es elegante, bien sea porque tiene algún rasgo característico que le hace fácilmente llegar a las otras personas, bien sea porque cultiva las relaciones sociales, porque sabe mantener una cierta proximidad con las personas, porque sabe captar la atención, porque sabe aparentar como que es rico, que es poderoso, que tiene cualquier razón que le permita resultar atractivo, resultar una persona próxima a los demás, la va a utilizar porque sabe que ese es un elemento fundamental en todo su planteamiento, en su imagen que proyecta hacia el exterior. Es algo que los narcisistas cuidan intensamente porque saben que es algo fundamental en las relaciones con los demás. En decimosegundo lugar, en vez de escuchar a las personas, están siempre esperando su momento de intervenir. Cuando tú estás, esta es una cosa característica, bueno, no solo de los narcisistas, sino de las personas en general maleducadas, también de las personas con baja autoestima, que creen que siempre tienen que tener razón en todo, que creen que sus argumentos son los más importantes y no dan valor a los argumentos de los demás. Lo que ocurre con estas personas es que cuando tú les estás explicando algo, ellos no te están escuchando. Hacen como que te escuchan, pero en realidad lo que están es pensando en sus propios argumentos y en cómo los van a presentar, en cómo los van a exponer. Si te están escuchando, lo que están viendo es la forma de contrarrestar tus argumentos con los de ellos. O sea, nunca tratan de entender tu postura, nunca tratan de comprender qué es lo que tú estás diciendo y mucho menos, por supuesto, entran en el mundo sentimental, en el mundo emocional,
para entender cuáles son tus sentimientos, qué es lo que tú estás pensando, porque muchas veces es preferible no tener razón y a la vez no hacer daño a la otra persona, ¿no? Es preferible, si yo sé que tengo razón, pero que con esa razón voy a hacer daño a otra persona a la que quiero, pues es preferible callarse y no decir nada, es preferible dejar que la otra persona tenga razón, ceder uno en sus concepciones, en esas ideas que tiene, simplemente para no provocar daño en la otra persona. Pero con el caso del narcisista no ocurre así. El narcisista siempre quiere tener razón, el narcisista siempre quiere que sus argumentos prevalezcan, con lo cual cuando tú estás hablando, él no te está escuchando, no está prestando atención a tus argumentos, sino lo que hace es que está dando vuelta a los suyos propios y está viendo cómo puede confrontar, cómo puede quitarte la razón, porque aquí de lo que se trata no es de que las cosas mejoren, no se trata de solucionar los problemas, lo que se trata es simplemente de yo tengo razón, por lo tanto estoy por encima de ti, que soy una persona que tiene mayor nivel intelectual que tú, por eso constantemente están dando vueltas sus argumentos de forma que puedan rebatir los argumentos de los otros. El narcisista no es una persona que trate de buscar soluciones, no es una persona que trate de buscar acuerdos, de buscar arreglos, sino que siempre pretende estar por encima de los demás, de forma que nunca puede haber un acuerdo de decir, vale, de acuerdo, vamos a llegar a un punto en el que los dos nos llevemos bien, vamos a llegar a un punto en el que los dos podamos compenetrarnos y entendernos. No, no, como el narcisista siempre quiere tener razón, es imprescindible que siempre sus argumentos triunfen, que sus argumentos venzan. Por lo tanto, a él los acuerdos o el tener o no tener razón no le importa, sino que lo único que le importa realmente es el poder dominar en esa guerra dialéctica, en esa guerra de argumentación. En decimotercer lugar, este es otro de los aspectos característicos del narcisista, y es una persona de amores fáciles. De amores fáciles queremos decir que es enamoradizo, que puede tener una relación con una persona, una relación sólida, me refiero sólida, pues que es una familia ya armada, con hijos, con todo, y sin embargo él siempre va a buscar la forma de conquistar a otra persona, siempre va a estar, porque el narcisista en realidad necesita ese ritmo de vida, tenemos varios artículos en el canal sobre por qué el narcisista suele ser infiel, porque tiene esa tendencia a la infidelidad, también a la infelicidad, pero bueno, en este caso a la infidelidad, y fundamentalmente es por eso, porque siempre se está poniendo a prueba, siempre quiere demostrarse a sí mismo de que es un conquistador, quiere sentir esa sensación que produce la conquista de personas del otro sexo, o bueno, del mismo sexo, la conquista sexual, por así decirlo, necesita constantemente ponerse a prueba, y por eso el narcisista siempre trata de buscar ese tipo de amores fáciles, de esas relaciones fáciles. Muchas veces hay personas que son más abiertas en este tipo de relaciones. El narcisista, cuando necesita ese refuerzo, va a buscar ese tipo de personas. También esto lo va a utilizar, por supuesto, cuando quiere manipular a la pareja, cuando la quiere humillar, con la triangulación. La triangulación, como hemos dicho en tantas ocasiones, puede ser real o puede ser ficticia. Muchas veces el narcisista puede inventarse historias, puede inventarse personajes, puede inventarse o una persona que es real pero que no tiene nada que ver con él puede inventarse toda una relación. Por ejemplo, el narcisista típico que llega a casa hablando de una compañera de trabajo y constantemente la elogia y constantemente habla de lo maravillosa que es, de lo guapa que es, de lo trabajadora que es, pero en realidad entre ellos no existe nada, pero él da a entender que puede haber algo, que por lo menos hay una atracción fuerte de él hacia la otra persona. Con eso lo que busca es debilitar la postura de su propia pareja, lo que busca es hacerle daño, lo que busca es hacerla sufrir, es que se sienta insegura, que sienta celos, que no tenga confianza en que esa persona realmente la esté amando. Lo que provocan de esta manera simplemente es hacer sufrir a esa persona, humillarla y vejarla. Muchas veces esta triangulación no es real, es ficticia, todo eso se lo está inventando el narcisista para poder hacer daño a su propia pareja. Otras veces sí es real. En esos casos es cuando buscan estas personas fáciles, con las que se pueden tener relaciones fáciles, y en estos casos lo que hacen es al contrario, tienen relaciones, no cuentan las relaciones como tal, pero sí dejan filtrar, dejan llegar cosas que hacen daño a su pareja, cosas que las hacen sufrir,
les hacen poco a poco ir llegando información o incluso se hacen ver en público para que otras personas le comenten a su esposa o a su pareja que lo han visto con otra señora o con otro señor, para que esa persona no se sienta segura de su propia vida, sienta que algo está fallando, que no tiene todas las cartas en su mano y que en cualquier momento esa relación se puede romper. Esa inseguridad, ese mundo de estar ahí en la inestabilidad, en la incertidumbre, es algo con lo que suele jugar muy a menudo el narcisista y por eso recurre a estos amores fáciles de los que hablamos. Otra de las características típicas de los narcisistas, aunque esta sí que es más controvertida y no siempre se da, es que son de relaciones breves. Digo esto porque yo he conocido a lo largo de mi carrera, he conocido a muchas relaciones largas, larguísimas de narcisistas, en donde los narcisistas han estado con sus parejas durante 40, 50 años o incluso toda la vida, ¿no? Que desde jóvenes, eso no quiere decir que no hayan tenido otras relaciones, porque como decimos es una persona de amores fáciles, es una persona que cree que existen unas reglas para él y otras reglas para los demás. La infidelidad es mala cuando es la otra persona la que lo hace, pero no es mala cuando es él, está plenamente justificada, cuando él es él el que la comete. Por eso el hecho de que sean relaciones largas no quita nada de todo lo que hemos dicho anteriormente, porque igual sigue siendo una persona infiel, igual sigue siendo una persona que no es de confianza, igual sigue siendo una persona que trata de ocultar todos sus puntos débiles, que trata de manifestarse como una persona superior a los demás, ¿no? Por eso cuando decimos que suele ser una persona que tiene relaciones breves, nos referimos a, en general, lo que suele ocurrir es que el narcisista, como rápidamente se agota de las relaciones, se encuentra rápidamente que las relaciones se le terminan, o bien sea porque la pareja se da cuenta de la situación en la que vive, que está tratando con un narcisista y lo abandona, o bien sea porque se da cuenta de que no obtiene el suficiente combustible narcisista de esa persona y prefiere buscar otra. Normalmente en los narcisistas se suelen dar estas relaciones, al menos hasta que encuentran esa relación definitiva, se suelen dar estas relaciones breves que van pasando de una persona a otra, de una persona a otra, tratando de encontrar esa con la que pueden permanecer obteniendo, como siempre decimos, ese combustible narcisista durante mucho tiempo. Y bueno, en decimoquinto y último lugar de la cita de la serie que tenemos hoy, de las anotaciones que he tomado para hoy, es que admiran, a pesar de que ellos se sienten que están por encima de todos, de que se sienten superiores, de que se creen los mejores, que se creen que no hay nadie que pueda competir con ellos, sin embargo, sí admiran a determinadas personas, cuando a veces encuentran a personas que son de un rango superior, personas que son superiores económicamente, personas que por alguna circunstancia de la vida han alcanzado una posición determinada, como por ejemplo un jefe en el trabajo, como por ejemplo un pastor en la iglesia, como por ejemplo un empresario destacado, como alguien que ha llegado a determinada posición en su cúpula social. Esas personas que han alcanzado un determinado estatus para el narcisista son muy atractivas porque él sabe que si se acerca a esas personas, si tiene una buena relación con esas personas, puede recibir de alguna manera parte de la influencia o parte de la admiración o parte de ese rango que tiene esa persona, o al menos eso cree el narcisista. Por eso les gusta siempre pertenecer a una clase social más alta de la que en realidad ellos están, les gusta pertenecer a grupos económicos a veces por encima de sus propias posibilidades, les gusta cuando por ejemplo pertenecen a una iglesia, les gustan estar próximos siempre a las personas que dirigen, les gusta incluso participar en esos equipos dirigentes porque esperan que con todo eso su estatus social suba, piensan que arrimándose a las personas de alto nivel, que ellos también se van a ver arrastrados en esa imagen que proyecta esa otra persona y que les va a beneficiar de cara a la imagen que proyectan a los demás, que los demás los van a percibir como personas muy importantes, como personas influyentes. Esta es otra de las características típicas que podemos definir de los narcisistas, porque a pesar de que uno puede ver que en realidad no le beneficia nada estar, a veces son hasta lacayos ellos
de otras personas, cuando el narcisista es una persona agrandada y sin embargo cuando se encuentra con esta persona de nivel superior adopta un papel secundario que no es propio de los narcisistas y por eso a veces nos confunden, ¿no? A veces pensamos, ¿será que no es narcisista? ¿Será que porque nos damos cuenta de cómo acepta ese papel secundario, cómo se somete a la voluntad de la otra persona, pero en realidad todo eso lo hace simplemente para poder estar cerca de esa persona y tratar de beneficiarse de esa imagen que proyecta ese grupo de personas de un nivel elevado? Bueno, hasta aquí la exposición de hoy, estas 15 rasgos característicos del narcisista. Como he dicho al principio, no significa que por tener uno o dos rasgos esa persona, bueno, hay algunos muy especiales, ¿no? Por ejemplo, la persona que hace sufrir a los demás, evidentemente ese es un rasgo muy determinante, es un rasgo que cuando una persona lo tiene, eh, tenemos que deducir por fuerza que esa persona es narcisista. También que cuando una persona tiene ese rasgo de hacer sufrir a los demás, de disfrutar cuando hace sufrir a los demás, nos estamos encontrando con una persona realmente tóxica de la que hay que alejarse inmediatamente. Cualquier otro rasgo quizá lo pudiéramos salvar, eso de que admira a determinadas personas, el hecho de que quiera tener razón, el hecho de que sea egoísta, todo eso podemos un poco salvarlo, pero cuando trata de hacer daño a los demás, cuando nos damos cuenta de que nos hace daño de una forma gratuita, de que a pesar de que nosotros nos hemos rendido, de que nosotros hemos dicho, vale, de acuerdo, tienes razón, no voy a discutir más contigo, persisten y persisten en presionar a la persona, en hacerla sufrir, en humillarla, en vejarla, en desvalorizarla. Cuando ocurre esto y ocurre reiteradamente, por supuesto, esa relación tenemos que terminarla de forma inmediata porque es una relación totalmente tóxica. Bueno, vamos a pasar ahora ya al chat, a ver si me permitís aquí un momento. Muy bien. A ver por dónde estábamos. Ángeles, buenas noches. Mi saludo desde Ecuador. Celsa Victoria Vázquez Ordaz, buenas noches. Señor Antonio, desde el Estado de México. Neodrón, mitómano y redento, nada empático y en estado de fuga permanente. Bueno, estas son características que Neodrón nos da del narcisista, efectivamente. No es una persona empática, carece totalmente de empatía. Si utiliza una empatía, es una empatía instrumental que la hace para aparentar que es una persona empática. En estado de fuga permanente, eso alude al hecho de que tienen relaciones breves, de que saltan de una persona a otra con gran facilidad. Marta Elba, León Gámez desde México, buenas noches. Pau, hola, buenas. Pepi Laguna, viven permanentemente amargados. Sí, es otra de las características, aunque no siempre es así, o sea, siempre viven amargados de cara a las personas, a las víctimas con los que se relacionan, con las personas próximas. Sin embargo, muchas veces hacia el exterior proyectan una imagen completamente distinta de personas felices, de personas muy equilibradas, de personas que tienen muy buenas relaciones con todo el mundo. Hay que tener cuidado con eso porque siempre decimos que el narcisista tiene una doble cara. Una cara es la que proyecta hacia su vida interior, hacia su familia, hacia las personas más próximas a las que hace daño, y otra es la que proyecta en general hacia todo el mundo, ¿no? Carmen Zafra, buenos días desde Córdoba. Hola, ¿qué tal? Una cordobesa aquí por el canal. Susan, son tan insoportables que ni ellos mismos se soportan. También es cierto, es una persona constantemente desagradable que siempre... Pero ya digo que esto ocurre dentro de la relación tóxica y no fuera, porque fuera siempre se manifiestan como personas agradables, entrañables, cariñosas. Susan, buenos días, don Antonio. Pau, le gustan sacar de quicio a sus víctimas. Sí, eso es una de las formas de hacer daño, ¿no? Porque el sacar de quicio también quiere decir volver locas a esas personas, es estar constantemente buscando las cosquillas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, buscar la forma de herir a esa persona, buscar sus puntos débiles, precisamente para siempre mantenerlo en esa situación de alerta y de daño permanente, ¿no? Lidia Borrás, buenas noches, doctor, saludos desde México.
Susan, estar en una ONG. Bueno, cuando hablábamos precisamente de eso de que les gusta siempre estar en cuestiones de ayuda a los demás, participar en este tipo de organizaciones, porque esas organizaciones, por supuesto, proyectan una imagen buena, dan una aura a las personas que pertenecen como de buenas personas, de personas que trabajan por la sociedad. Yolanda Dávila, buenas noches. Acá en Saltillo, Coahuila, buenos días. Súper interesante el tema de hoy. Se me hizo eterno toda una semana para poder escuchar sus consejos. Sí, bueno, yo estaba valorando y aprovecho para haceros una consulta a todos en general. Estaba valorando porque he visto ahí la posibilidad de hacer, en vez de hacer directos largos de una hora, hora y tanto, hacer directos solamente de media hora, pero tratar de hacerlos todos los días, de lunes a viernes me refiero. No sé qué os parece, dejarme vuestras opiniones si os gustaría que hiciera directos de media hora todos los días, serían más breves, haríamos más ágil todo bueno, tendríamos ese contacto diario, sería yo creo que 5:30, 6 de la mañana, de forma que, bueno, más o menos el mismo horario que tenemos ahora, pero solamente media hora, pero todos los días. Así que dejadme vuestra opinión, qué os parece esa propuesta, si os parece bien o no. Gilda Maita, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lidia Borrás, decimos en México, farol de la calle y oscuridad en su casa. Bueno, una expresión perfecta que define claramente cómo es el narcisista, cómo tiene esa dualidad, ¿no? Besaida Rosario, la mujer con la que se fue ella, me escribió diciéndome que él es un hombre muy bueno. Bueno, hay un refrán, no sé si en toda América, en Chile por lo menos, que dice que todas las escobas nuevas barren bien, ¿no? Ella te escribe ahora diciéndote que es una persona muy buena, no sabemos si es verdad lo que cuenta o no, pero de todas formas todos los narcisistas son buenos al principio, o sea, todos tienen esa fase de enamoramiento, vamos a ver cuánto dura esa fase y ahí sabrás si realmente era así o no era así. Esto realmente lo que busca también es herirte, ¿no? Porque busca decir, mira lo que renunciaste, creíste que era una mala persona y sin embargo conmigo es maravilloso, ¿no? Lo que busca es un poco de... Pero bueno, yo no le daría mayor importancia. Y de todas formas, Besaida, si aplicas el contacto cero, lo que tienes es que romper este tipo de relaciones porque esto que recibas estos mensajes no te benefician nada ni te sirve para nada, ¿no? Susan dice, son grandes actores hasta que se les cae el teatrillo. Efectivamente, le gusta estar interpretando un papel siempre de la persona que les gustaría ser en realidad, ¿no? Flavia Viana, hola de Antonio, ¿por qué los narcisistas son seres tóxicos que se van sin cerrar las relaciones? Bueno, no cierran relaciones porque les gusta volver a las relaciones, lo que siempre comentamos de que el narcisista siempre vuelve, entonces siempre deja la puerta un poco abierta por si es que tiene que volver. Lidia Borrás, me pregunto cuánto tiempo le durará la careta a mi exmarido con la que fuera su amante por años y con quien vive ahora. Bueno, no sé cuánto tiempo habrá pasado. Siempre hay un refrán que dice que la cabra tira al monte, ¿no? El narcisista siempre termina por manifestar su narcisismo, termina por sacar la forma en la que se comporta, ¿no? Isa, buenos a todos. Warner Alía, hola, ¿qué tal? Si les gusta sacar de quicio a sus víctimas y hablan como en espejo, se proyectan mucho acusando a sus víctimas, pero hablan de ellos mismos. Efectivamente, esta es una de las características, mira, no la hemos citado, el hecho de que proyectan sobre los demás sus propios defectos. Les gusta acusar a los demás de lo mismo que ellos carecen. Cuando se dan cuenta de sus defectos y alguien se lo echa en cara, ellos lo que suelen es acusar a la otra persona de lo mismo. Es lo que Warner Alía nos dice que es la conducta del espejo, ¿no? Que siempre tratan de reflejar en la otra persona, en lo que tienen enfrente, sus propias carencias. G dice, gracias Antonio Vicente, justo esta humillación es la que llevo sufriendo 5 años, desde que le confronté hasta hoy, muchísimo daño incalculable a nivel personal, social, vecinal, personal. Bueno, G, en este caso yo lo que te diría es que tienes que tratar de alejarte de esa persona
no explicas aquí qué tipo de relación tienes con el narcisista, porque hablas de un daño incalculable a nivel personal, social, vecinal, profesional, engloba muchos aspectos. No sé si es tu pareja con quien estás relacionándote o es otra persona de fuera que hace daño a tu propia relación. Bueno, tendríamos que tener algún elemento más de juicio para poder opinar. Pau, mi ex, me decía que podía observarme 24/7 y yo buscaba cámaras frenéticamente por toda la casa y hacía eso para exasperarme. Bueno, en realidad tampoco sería extraño que hubiera colocado cámaras, porque siempre decimos que el narcisista le gusta espiar a las personas, le gusta vigilar a las personas. eh, Pueden, como siempre, juegan con ese doble sentido de las palabras. Puede ser que en realidad sí hayan puesto cámaras o puede ser simplemente que lo diga para volverte loca, ¿no? Para que tú te persigas, para que tú pienses que realmente está ocurriendo, para que tengas paranoias al respecto, ¿no? Para que no puedas vivir tranquila creyendo que él está permanentemente vigilándote. Aquí me parece que me da la impresión de que me he saltado algunas preguntas, perdón, porque es que de repente me salta, entran muchas y salta. Es que veo aquí algunas anteriormente. A ver. Ajá. Eh, Pau dice, Susan, así es, para poder jugar con las personas. Helen89, hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Saludos desde Los Ángeles. Pau, son aduladores que usan a las personas. Susan pregunta si los narcisistas. Parece que ha habido un corte de la conexión. Bueno, ya estamos de nuevo. Que es diferente amar que enamorarse. Enamorarse siempre hemos dicho que es un proceso prácticamente químico, ¿no? Es un proceso donde intervienen una serie de hormonas, una serie de estados corporales, una serie de cambios en el cerebro, en donde se producen emociones. Es un proceso biológico que la naturaleza ha previsto para que los animales o los humanos en general, no somos más que una especie más de animales, podamos aparearnos, ¿no? Entonces, para eso crea toda una serie de cambios que lo que provocan es la atracción entre el macho y la hembra para poder aparearse y procrear, ¿no? Esa es la idea biológica que subyace detrás del enamoramiento. Todos esos cambios hormonales lo que buscan es la preservación de la especie, ¿no? Esto hay un libro maravilloso que se titula El gen egoísta, en donde podemos leer sobre todo esto, sobre cómo los genes buscan perpetuarse provocando todos estos cambios. Pero bueno, el enamoramiento es ese proceso químico que se da cuando alguien conoce a otra persona, se siente muy atraído, se producen toda una serie de cambios. Ahora, el amor es algo muy diferente. El amor es algo que ocurre después. El amor es algo que viene de la conexión entre dos personas, del hecho de decidir compartir tu vida con otra persona, de tratar de dar valor, hacer crecer a esa persona. El amor siempre es más el hacer crecer tú a la otra persona que no que te den a ti. El amor es más dar tú a los demás que no que los demás te den a ti. Cuando el amor es recíproco, como debe ser, normalmente ese intercambio lo que hace es que crecen las dos personas que forman parte de la pareja. Eso es algo muy diferente, completamente distinto de lo que es el enamoramiento y de lo que ocurre en las relaciones con los narcisistas, porque las relaciones de los narcisistas no son relaciones de reciprocidad, sino que son relaciones de abuso, en donde es una persona la que siempre obtiene todo de la otra persona. Una es la que da y otra es la que recibe, pero nunca se da ese intercambio de relaciones, nunca se da ese intercambio de apoyos, de cariño, de amor, de esfuerzo, de compenetración. Nunca ocurren ese tipo de cosas, sino que siempre es una relación completamente asimétrica en donde todo va de un lado hacia el otro y nunca a la inversa, ¿no?
Hilda Maita dice, me usó hasta que se progresó, luego se sacó la máscara y me descartó con maldad. Esto es algo típico en los narcisistas que utilizan en ocasiones a sus parejas para crecer, para desarrollarse. Muchas veces incluso uno de los miembros trabaja mientras el otro estudia, pero cuando alcanza un determinado grado, un determinado nivel, pues suele abandonar a esa pareja porque ya no le parece suficiente para ese nuevo nivel que ha alcanzado, y para nada tiene en cuenta que precisamente ha llegado ahí porque ha tenido el apoyo y el esfuerzo de esa persona. Cuando hablábamos de este tipo de relaciones asimétricas también nos referimos a eso. Cuando una persona está constantemente apoyando y nutriendo a la otra persona crece y él cada vez se va quedando, o ella se va quedando cada vez en menos, y al final termina descartándola porque no es suficiente para él, ¿no? Esto es algo típico que se da, incluso hay alguna película en Hollywood sobre este tema, sobre el hecho de que una pareja a medida que van relacionándose, que van creciendo, que se van desarrollando como personas, cada vez uno de los elementos, una de las personas, de los miembros de la pareja va creciendo más y la otra va decreciendo, y al final termina rompiéndose la relación. Esas relaciones isométricas, no, isométricas lo contrario, esas relaciones desequilibradas son las que normalmente se dan en los casos de los narcisistas. Ángeles dice, son las mismas que las del psicópata, pero ¿con qué características se diferencian? Bueno, a ver, el psicópata es una cosa bastante diferente. El psicópata El psicópata es un trastorno que es genético, es un trastorno que se recibe en el nacimiento, no es un proceso de aprendizaje como sí lo es el del narcisismo, y hay una diferencia muy clara, y es el nivel de insensibilidad, el nivel de crueldad que se da en los psicópatas diferente de los narcisistas. Los psicópatas son personas que no temen al riesgo, son personas que no miden las consecuencias de lo que hacen, son personas que no sufren, no sienten la vergüenza, no sienten el dolor, con lo cual pueden llegar a extremos muy superiores a los que puede llegar un narcisista. Lo que ocurre es que prácticamente la totalidad de los psicópatas suelen ser narcisistas, con lo cual esta relación se hace realmente muy confusa. Muchas veces una persona está con un narcisista, pero que ese narcisista a la vez es psicópata. Esto se ve porque, claro, alcanzan niveles de crueldad muy superiores a los que sería normal en una persona que solamente fuera narcisista. A ver, un momentín. Bueno, voy a ir rápido porque nos quedan 9 minutos. Flavia Viana, si actúan así, para ellos somos objetos, no personas, efectivamente, es la cosificación de las personas. Eh, bueno, la que habíamos visto antes de G, Pao, Gilda Maita. Chile dice, sí, interesante, aprobado, me preparo para la próxima. Buena propuesta del en vivo, lo de hacer el directo en media hora. Besaida Rosario, tengo contacto cero hace mucho, doctor, ya quiere esa mala experiencia. La nueva víctima me escribió diciéndome que es bueno, fue a lo primero del descarte, pero gracias a Dios ya superé y estoy bien. Ah, muy bien, Besaida, efectivamente a eso me refería, de que tienes que tratar de romper esa relación, de olvidarte de todo eso, dejarlo atrás y enfocarte en tu nueva vida, en lo que quieres que sea el futuro para ti, ¿no? Eso ya es el pasado, eso ya se quedó atrás. Nati Andecha, ¿qué hago con mi esposo? Es narcisista, tengo 3 hijos chicos, lo aguanto hasta que crezcan o qué. Bueno, eso es algo que es una decisión muy personal, lo que uno tiene que hacer en esas relaciones. Tienes que tratar de ver si tú puedes ser feliz, si crees que a tus hijos les beneficia. Yo siempre digo que muchas veces se mantienen relaciones tóxicas simplemente por el beneficio o por el bien de los hijos, creyendo que la separación a los hijos les va a hacer más daño, si en realidad esa relación es tóxica, si esa relación es de discusión permanente. Yo creo que a la larga es preferible romper la relación,
incluso para los hijos, o quizá los hijos serían los más beneficiados de romper la relación, porque vamos a evitar que se eduquen dentro de ese ambiente tóxico, de esas discusiones permanentes. Pero ya digo que esto cada persona tiene que valorarlo, cada persona tiene que ver su propia vida, tiene que ver sus circunstancias de qué capacidades dispone para poder dar esos pasos o qué es lo que puede hacer, ¿no? Ángeles, doctor, son las mismas del psicópata, pero con qué... Bueno, esto ya lo habíamos visto. Buenas noches, Carmen Villanueva, Lucía Villanueva de Texas, USA. Isa, ellos son conscientes de que proyectan sus errores en los demás. Bueno, lo hace intencionadamente. Ellos siempre, lo que tratan siempre es de tener razón, tratan siempre de dominar en las discusiones, con lo cual para ellos es un argumento muy fácil proyectar en las otras personas. Pero sí, son conscientes de lo que hacen, sí. Gisa Castrillón, buenas noches. Antonio, estoy muy atenta a su programa, muchas gracias. Yolanda Dávila, Antonio Vicente, a mi punto de vista creo que sería más conveniente que hubiera 3 veces a la semana el programa, pero con una duración de 1 hora como estaba, salvo lo que diga la mayoría. Muchas gracias, Yolanda. Ya que los temas dan para mucho más de media hora. Pau, Yolanda, eso es verdad. Pau, mi ex dijo en terapia que sentía como si hubiera vidrio entre él y el resto de las personas. Como si hubiera un vidrio entre él y el resto de las personas. Bueno, es el hecho de que se sienten diferentes, de que tratan de diferenciarse de las otras personas, ¿no? Como queriendo decir, hay una distancia, hay algo que nos separa de los otros, ¿no? Del mundo. Es una definición muy, muy bonita, sí, señora. Flavia Diana, gracias, Susan. Pau, y ahí fue quitándose su máscara hasta que quedó en total evidencia. Sí, normalmente cuando los narcisistas se quitan la máscara es normalmente que se va a producir el descarte, ¿no? Es el... A ver, Pau, normalmente cuando se va llegando a esos puntos en los que el narcisista empieza a reconocer sus características, normalmente es que ya pierde el interés en mantener ese nivel porque se va a producir el descarte, entonces ya no le importa lo que la víctima piense, lo único que quiere es alejarse de ella, dejarla, porque cuando el narcisista descarta, realmente descarta, o sea, no se puede decir que sea una estrategia para volver, no, lo hace intencionadamente porque considera que ya no puede obtener más combustible narcisista de esa persona y trata de buscar otra persona. Lo que ocurre cuando decimos de que siempre vuelve, que siempre reconsidera su situación, es porque él considera que a pesar de que descarte a una persona porque ya no le sirve, igual sigue pensando que es de su propiedad, si ve que esa persona se recupera, que esa persona vuelve a tener prestancia, vuelve a disponer de la posibilidad de conseguir ese combustible, es posible que regrese. Irene Vargas, hola Antonio, me ayudan mucho sus vídeos, saludos de Celaya, Guanajuato, muchas gracias. Susan, don Antonio, ¿todos los narcisistas tienen un trauma infantil con su madre? No, no tiene por qué. Lo que hablamos siempre es que el narcisista surge no por traumas en la infancia, los traumas serían más propios de personas sociópatas. Hablamos de que el narcisista es una persona que ha tenido una infancia demasiado consentida, que ha tenido una infancia en donde todos se lo daban sin esfuerzo, en donde se creaban unas reglas especiales para él, donde constantemente se le ponía por encima de todos los demás niños, como diciendo no son como tú, ellos son menos listos, ellos son menos buenos, siempre existe esa comparación que hace que el niño, que en principio vive en un mundo de fantasía y poco a poco va llegando a la realidad, esa realidad a la que va llegando no es la realidad existente, sino es ese mundo ficticio que le han ido creando sus padres considerando que es una persona superior. Es normal que los padres amen a sus hijos, pero hay veces que el amor de los padres los lleva a hacer cosas que no son adecuadas para un niño. Normalmente cuando tú le vas dando este trato de privilegio, de preferencia, de crear reglas especiales para él, de considerar lo que está por encima de los otros niños, realmente le estás haciendo un daño y lo estás conduciendo realmente hacia el narcisismo. Ese es el origen real del narcisismo.
Irene Vargas, Antonio, ¿qué relación tienen los narcisistas con la espiritualidad? Es sabido que las personas psicópatas son los que llegan a tener un cambio de conciencia cuando llega Dios a su vida. ¿Qué opina de eso? Bueno, la verdad estamos entrando en temas ya casi místicos. En realidad yo creo que esto es más propio de las películas, ¿no? Son imágenes que el cine ha transmitido respecto a esa recuperación, a esa toma de conciencia de personas que han sido malvadas, que han sido asesinas, que cuando llega determinado momento tienen una iluminación, tienen una una visión que les hace cambiar de perspectiva, que les hace dar vuelta a todo. Bueno, para Dios no hay nada imposible, quizá puede ocurrir de esa manera, que sea así, pero que normalmente en el caso, por ejemplo, del psicópata, la psicopatía es un problema con el que se nace, es un problema del cerebro, que no se conoce la solución de momento. Si la solución es Dios, bueno, eso ya queda en manos de Dios y es Dios el que decide. No suele actuar Dios en la mayoría de las circunstancias porque en las prisiones hay muchísimos psicópatas que nunca consiguen superar esa psicopatía, ¿no? Por poner un dato, lo que ocurre es que normalmente los psicópatas son personajes que en muchas ocasiones terminan en prisión. Por eso cuando se hacen estudios sobre psicopatía, normalmente, bueno, los estudios sobre psicopatía empezaron a hacerse precisamente en prisiones, porque el principal estudioso de la psicopatía, Robert Eyre, se dio cuenta de que él empezó a trabajar en una prisión y se dio cuenta de que el índice de psicopatía en una prisión era muy alto, porque muchos psicópatas terminan en el régimen penitenciario, ¿no? Una de las características, por ejemplo, que diferencia a un narcisista puro de un psicópata es que los psicópatas, precisamente como no tienen ese temor a las consecuencias de sus acciones, muchas veces se exceden en sus conductas y terminan en prisión o terminan en estas circunstancias. Bueno amigos, hasta aquí ha sido la exposición de hoy. Mabel, hola, ¿qué tal? Desde Argentina. Irene Vargas, yo he sabido de casos así, pero creo que es la minoría. Por supuesto, milagros pueden ocurrir en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a todos. Tomaré en consideración lo que hemos visto sobre los directos, sobre hacer, no sé si, ya digo que no tengo todavía claro si serán 3 días a la semana, como alguna persona proponía, para que nos dé tiempo a hablar más, o directos de media hora. Ahí lo vamos a ver y ya os comunicaré mi decisión. De todas formas, lo iremos viendo. Muchas gracias a todos, un abrazo, que tengáis un día muy bueno y que lo paséis muy bien.